No me deja de sorprender cómo desde Vox ustedes plantean la defensa de España. Me sorprende, me sorprende. Además, me suena tanto a esa defensa de la nación decidiendo quién es más español o, por ejemplo, quién es más catalán. Pues mire usted, yo no soy ni más español ni menos español que nadie, no soy ni más catalán ni menos catalán que nadie, ni soy más europeo ni menos europeo que nadie. Si algún día ustedes se plantean de verdad eso de defender a este país, a defender a España, defiendan la democracia de una manera clara e inequívoca, defiendan la independencia del Poder Judicial de una manera clara e inequívoca, defiendan el derecho a discrepar, a pensar diferente, defiendan el derecho a que si alguien quiere ser independentista mientras no vulnere la ley, que es absolutamente libre de hacerlo, igual que yo de no ser independentista. El problema que hay y lo que supura de cualquiera de sus mociones o intervenciones es que eso del pensamiento crítico no les acaba de ir demasiado. Y a mí eso sí que me preocupa y mucho. Si ustedes nos preguntan si el Partido de los Socialistas defendemos a la Administración de Justicia, y tanto, mucho más que ustedes, por lo menos con nuestros actos. Pero cuando usted nos dice en su propuesta cumplimiento íntegro y lo junta con lo de los indultos, etcétera. Mire, usted es jurista como yo y un buen jurista. Usted sabe que los informes que sean desfavorables respecto a la petición de indulto lo que implica es que no pueda haber un indulto total, pero no dice que no pueda haber un indulto parcial como el caso que nos ocupa. Además, una concepción casi filosófica de lo que tienen que ser las penas, pero que además en este caso está tipificada en el 25.2 de la Constitución española, esa Constitución que nosotros defendemos y desde hace muchos años, desde el inicio, incluso mucho antes del inicio de la democracia, dice que las penas tienen que estar orientadas a la reinserción. No es un carácter punitivo, de venganza, de castigo. Ya sé que eso les cuesta también, pero es que hay algunos que nos lo creemos. Nosotros votaremos que no, y si me permite, 1000 veces que no. Y también les aconsejaría que intenten empezar a cambiar su estrategia, si es que quieren hacerlo, porque quizás cada día se están pareciendo más a eso contra lo que ustedes dicen luchar.